Bueno, entonces bienvenidos a la clase 11. El tema de hoy es el efecto Unruh, que es un anticipo de lo que va a ser el último tema del curso de entropía de agujeros negros, o sea, esta conexión entre termodinámica, relatividad general y teoría de campos que descubrieron Bekenstein y Hawking en los 70 y cuyas consecuencias todavía estamos desenredando y estamos muy lejos de terminar. Pero el tema es que apareció esta conexión entre entropía, relatividad y cuántica en un contexto en el que no debería haber estado, ¿no? Donde no había ningún motivo para pensar que había una entropía metida en medio del problema, y sin embargo la entropía estaba ahí. Y a tal punto estaba ahí que ahora hay gente que piensa que, bueno, que esa es la entropía de verdad y que todas las demás son simplemente manifestaciones de este efecto. Pero el caso es que muy poquito después que Bekenstein y Hawking descubrieron que un agujero negro es un objeto que por el solo hecho de ser un agujero negro tiene una entropía, o sea, un gas, para que un gas tenga entropía, tiene que estar en un cierto estado que sea compatible con una cantidad de microestados. Hay toda una serie de condiciones. Un agujero negro no. Un agujero negro tiene una entropía porque es un agujero negro, punto. Eso es algo muy distinto de cualquier otro sistema. El caso es que muy poquito después que Hawking y Bekenstein descubrieron la entropía intrínseca de los agujeros negros, William Unruh, físico canadiense, discípulo de Wheeler, parte de una banda de discípulos de Wheeler que fueron los que clarificaron o tuvieron un rol protagónico en el desarrollo de la teoría de campos en espacios curvos en 70s y 80s, ¿no? Fundamentalmente William Unruh, Robert Wald, Baylor Hu también, una banda de discípulos de Wheeler. El caso es que Unruh se dio cuenta que los aspectos fundamentales del problema ya estaban presentes en un modelo mucho más simple que el de un agujero negro, y en particular una de las cosas que lo hacía mucho más simple es que era un modelo que se podía plantear en un espacio de Minkowski, no necesitaba la maquinaria, al menos no toda la maquinaria de relatividad general. O sea, solamente trabajar en el espacio de Minkowski, pero en un sistema de coordenadas poco habitual. Así que la idea es ver entonces el efecto Unruh como aperitivo para lo que va a ser el tema de termodinámica de agujeros negros con el que vamos a terminar el curso a fines de noviembre. Así que si les parece bien, empezamos. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se trata? Nosotros vimos en la clase pasada, discutiendo integrales de camino, que había una técnica muy potente para calcular valores de expectación observables de un sistema que está en un estado térmico, que se podían calcular como una integral de camino con dos peculiaridades. En primer lugar, que la integral de camino era lo que se llamaba el tiempo euclídeo. O sea, se hacía la rotación de Wick, se ponía el tiempo como imaginario. Y eso se llama el tiempo euclídeo. ¿Por qué se llama el tiempo euclídeo? Bueno, porque si uno agarra la métrica de Minkowski del espacio-tiempo físico, la métrica de Minkowski es menos, creo que la tengo por acá, disculpen. La métrica de Minkowski es menos c cuadrado de t cuadrado más de x cuadrado. Yo estoy usando la conexión de ¿cómo se dice? La convención de los relativistas. La métrica espacial es definida positiva y el signo menos está en el tiempo. Después está la convención de los físicos de partículas. La energía es positiva y por lo tanto acá ponen un más y entonces la métrica tiene que ser definida negativa.
Yo uso la convención del Misner, Thorne y Wheeler. Entonces decía, la métrica de Minkowski es menos c cuadrado de t cuadrado más de x al cuadrado. Si yo hago que el tiempo sea imaginario, entonces acá me aparece un i al cuadrado, y eso me cambia este signo y me queda una métrica que tiene todos los signos iguales. Y por lo tanto es una métrica euclidia. Por eso se dice que la rotación de Wick convierte al tiempo de Lorentz o al tiempo de Minkowski en el tiempo euclídeo. Entonces, este tema de calcular valores de expectación térmicos mediante integrales de camino tenía dos peculiaridades. Primero, había que hacer la rotación de Wick. Había que convertir el tiempo lorentziano en un tiempo euclídeo. Pero después había que hacer otra cosa más rara, que era que a su vez el tiempo euclídeo había que compactificarlo. O sea, los caminos sobre los cuales uno integraba en este integral de camino las historias del sistema, eran historias que tenían que volver al punto de partida después de un tiempo euclídeo que era h barra beta. Beta igual a 1 sobre kbt. O sea que h barra beta es h barra dividido una energía, y eso tiene unidades de tiempo. Entonces, básicamente, lo que estábamos haciendo era compactificar el eje del tiempo euclídeo. O sea, se agarraba el tiempo euclídeo, que en principio era la recta real, y se lo doblaba sobre sí mismo, de tal manera que la circunferencia de este círculo fuera h barra beta. Se cambiaba entonces la recta por un conjunto compacto, por un círculo. Y bueno, y eso resultaba, digamos, formalmente era bastante sencillo. Resultaba que la matriz de densidad térmica esencialmente sea la menos beta h, que tiene la pinta de un operador de evolución en el tiempo euclidio, y después a eso había que tomar la traza. Entonces, la traza quería decir que uno empezaba, era el elemento diagonal del operador de evolución, y el elemento diagonal precisamente está describiendo una trayectoria que empieza en un cierto estado, evoluciona, termina en el mismo estado en el que empezó. O sea que la demostración la demostración formal, era muy sencillo. Pero bueno, a veces porque algo es simple no quiere decir que no sea profundo. Y esto es un caso en que este resultado es simple, pero también es muy profundo. Y las consecuencias se empiezan a apreciar cuando uno se encuentra en una situación en la que el tiempo euclídeo ya es compacto. O sea, cuando el espacio-tiempo euclídeo, este espacio-tiempo riemanniano que surge de hacer la rotación de Wick de un espacio-tiempo lorentziano, bueno, ¿qué pasa si eso ya es compacto? Si no hace falta compactificarlo, si ya viene compacto de entrada. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, esto es precisamente, no fue obvio al principio, pero fue lo que finalmente se terminó descubriendo, era lo que estaba pasando con el tema de la termodinámica de agujeros negros. Y esto es la situación que vamos a ver entonces en el efecto Unruh. El efecto Unruh básicamente es un modelo muy sencillo donde cuando uno trata de pasar al espacio euclídeo se encuentra con esta situación, que el espacio euclídeo no hace falta compactificarlo, que ya es compacto. Y bueno, ¿y entonces qué? Lo que va a pasar es que entonces en este espacio va a aparecer un concepto de temperatura. Lo cual es muy extraño, porque no hay un baño térmico por ningún lado.
Este es un espacio común y corriente, solo que tiene esta peculiaridad de que cuando uno trata de pasar el tiempo euclídeo, se encuentra con que el tiempo euclídeo ya es compacto. Y aparece un concepto de temperatura que no tiene absolutamente nada que ver, o al menos aparentemente no tiene nada que ver con la existencia de un baño térmico, una máquina de Carnot o nada por el estilo. Así que eso es el problema, y eso es lo que hay que entender. ¿Cómo es que aparecen conceptos de temperatura, de entropía, en un contexto que aparentemente es un problema, y un problema bastante simple, de teoría de campos, donde uno no está poniendo ninguno de esos elementos, ¿no? La idea del granulado grueso, la idea de que uno está haciendo una descripción incompleta del sistema. Uno parecería que, no, que esos elementos uno no los puso. Bueno, después cuando uno se pone a investigar se lleva unas cuantas sorpresas, pero de entrada nomás, la situación es que uno planteó un problema de teoría de campos y se encontró con que le aparecía una temperatura que aparentemente nadie había convocado. Y lo que hay que entender entonces es de dónde sale esa temperatura. Hay una segunda parte del problema, que no vamos a ver hoy, que es que donde hay una temperatura hay una entropía. Y entonces ahí la cosa se complica todavía más. ¿De dónde salió esa entropía? Eso no lo vamos a ver hoy, pero sí va a ser el tema gordo cuando veamos entropía de agujeros negros en las últimas semanas del curso. ¿Está bien? ¿Se entendió cuál el planteo? Bueno, entonces empezamos. Y básicamente lo que Unruh se dio cuenta era que este problema de un, un espacio que cuando uno trata de pasar al espacio euclídeo se encuentra con que el espacio euclídeo ya es compacto, aparecía ya en una cosa que había desarrollado este señor, la cuña de Rydberg, básicamente como herramienta didáctica para enseñar relatividad general. O sea, la cuña de Rydberg es un pedazo del espacio-tiempo de Minkowski descrito en un sistema de coordenadas curvilíneo. No hay curvatura porque es un cambio de coordenadas del espacio de Minkowski, pero en estas coordenadas curvilíneas la métrica tiene muchas de las características de las métricas que en relatividad general describen los verdaderos campos gravitatorios. Entonces, Wolfgang Rydberg, que de paso, bueno, claro, falleció a principios del año pasado, creo que en febrero del año pasado, y Rydberg fue un gran colaborador de Penrose. El libro de Penrose y Rydberg sobre espinoides en el espacio-tiempo son una de esas cosas que uno mira con respeto y trata de evitar el día en que uno realmente no lo necesita, porque es un ladrillo. Hay que animársele. Así que bueno, es otro colaborador que ese premio Nobel se hubiera dado cuenta un par de años antes, ahora estaría sacando el pasaje a Estocolmo. Bueno, ¿de qué se trata la cuña de Rydberg? Bueno, la idea es agarrar el espacio-tiempo de Minkowski, con la métrica de Minkowski que vimos en Física 1, o por lo menos en Teórica 1, y tomar la región, pues lo vamos a hacer en una sola dimensión espacial. Bueno, eso tiene problemas porque una dimensión espacial es muy distinta, la topología de una dimensión espacial es muy distinta de la topología del espacio físico de verdad, pero bueno, no importa, va a simplificar tanto las cuentas que vale la pena y no afecta lo que realmente queremos mostrar. Entonces, en este espacio de Minkowski tenemos el origen, tenemos el cono de luz del origen,
dibujé nada más que la mitad, pero la mitad que falta es completamente simétrica. Esta es la región que está en el pasado del origen. Esta es la región que está en el futuro del origen. Y esta región, y la región análoga que, de este lado, no están en relación causal con el origen. O sea, esta es la región en la que no se puede definir simultaneidad respecto del origen. Acá, un evento en esta región visto por nosotros fuimos los que usamos este tiempo y esta coordenada X, un evento por acá estaría en el futuro del origen, pero existen otros observadores inerciales para el cual este evento estaría en el pasado del origen. O sea que para toda esta región no hay relación causal posible con el origen. Bueno, lo que se dio cuenta Rindler es que uno puede parametrizar esta región, no todo Minkowski, pero solo esta región, en términos de nuevas coordenadas, ρ y tau. Ρ tiene unidades de longitud, tau es adimensional. De esta manera, ¿no? T es ρ por el seno hiperbólico de tau. Entonces, como ρ tiene unidades de longitud, para que me dé un tiempo, le pongo una C. En realidad hubiera sido mucho más práctico elegir un sistema de unidades en que C valiera 1, pero preferí dejar las Cs explícitas para que sea más fácil chequear unidades, ¿no? Para que las unidades de tiempo y espacio se mantengan distintas, cosas de poder chequear dimensionalmente las fórmulas que van a ir saliendo. Entonces, al tiempo es ρ por el seno hiperbólico de tau, donde la C hace falta para que las unidades queden bien. X es ρ por el coseno hiperbólico de tau. El coseno hiperbólico de tau siempre es más grande que el seno hiperbólico. El coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x. Entonces siempre le falta un cachito. Por lo tanto, estos puntos necesariamente viven en esta región. Por otro lado, el tiempo puede ser tanto positivo como negativo, mientras que la coordenada X siempre necesariamente va a ser positiva. Y si yo considero las trayectorias de ρ igual constante, veo que en realidad cuando tau se hace grande, me aproximo al cono de la luz del origen, arbitrariamente, o sea, porque me estoy aproximando exponencialmente rápido. O sea que estas órbitas son asintóticas, empiezan pegadas al cono de la luz pasado y terminan pegadas al cono de la luz futuro. Probablemente en física teórica 1 ya se encontraron con estas trayectorias. La trayectoria que describiría un observador que tuviera ρ igual constante y tau variase desde menos infinito hasta más infinito, porque esas trayectorias describen las trayectorias de observadores que son uniformemente acelerados con una aceleración que es c cuadrado sobre ρ. O sea que, fíjense que ρ es el mínimo valor posible que toma la coordenada x, porque el coseno hiperbólico siempre es mayor o igual que 1. Entonces, la trayectoria, cuanto más abierta es la hipérbola, menos es la aceleración. Y cuanto más profunda entra la órbita en esta cuña, más grande es la aceleración. La aceleración va como 1 sobre ρ. Entonces, las trayectorias que describe un observador que tiene ρ constante, tau de menos infinito a infinito, es la trayectoria de un observador uniformemente acelerado, que a lo mejor vieron en Teórica 1 en el contexto de la polémica de si una partícula uniformemente acelerada relativista
radiaba o no radiaba. Bueno, el caso es que si yo simplemente tomo a Rho y Tau, simplemente con un sistema de coordenadas en esta región del espacio-tiempo, puedo calcular cómo se escribe el elemento de arco en términos de estas coordenadas, y me queda esta fórmula, es una cuenta muy sencilla. Y lo que tiene de interesante es que esto muestra entonces que si yo pongo Rho igual constante, ds sería c por el diferencial de tiempo propio, por lo cual el tiempo propio de cada observador es Rho tau, para que den las unidades, Rho tau sobre c. Acuérdense que tau es adimensional. O sea que para cada observador, el tiempo propio es proporcional a tau. Pero por otro lado, los relojes de estos observadores cliquean distinto, porque el tiempo propio es Rho por tau. Entonces, cuanto más grande es Rho, que me está yendo para allá, los relojes pasan más rápido. Cuando más chico es Rho, cuanto más acelerado es el observador, el reloj parecería ir más lento. Y por supuesto, eso es esencialmente el efecto relativista de dilación temporal. No es otra cosa que la paradoja de los gemelos. Así que este es un sistema de coordenadas en esta región perfectamente admisible, que además tiene la virtud de que describe las experiencias de un conjunto razonable de observadores. O sea, tengo un conjunto de observadores que se están moviendo todos juntos, cada uno uniformemente acelerado. Entonces, la línea verde es una línea de tau constante, la línea roja es una línea de aceleración constante, o sea, de Rho constante, tau yendo de menos infinito a infinito. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, esto es la cuña de Rindler. ¿Qué hizo Unruh con la cuña de Rindler? Bueno, lo que hizo Unruh fue decir, bueno, vamos a hacer la rotación de Wick. Pero vamos a hacer la rotación de Wick que se le ocurriría hacer a estos observadores acelerados. O sea, para estos observadores el tiempo t de Minkowski no existe. El reloj de ellos esencialmente marca tau. Rho tau sobre c, pero Rho para cada observador es constante, o sea que esencialmente es tau. Para ellos, el tiempo euclidio entonces es hacer que tau se vuelva imaginario. Ocurre que funciona, porque el coseno hiperbólico de i por alguien es el coseno trigonométrico de alguien, y el seno hiperbólico de i por alguien es i por el seno trigonométrico de alguien. O sea que efectivamente, cuando yo hago que tau sea imaginario, también hago que t sea imaginario. O sea que realmente la transformación de Wick de los observadores acelerados es una transformación de Wick. Realmente convierte al espacio de Minkowski en un espacio euclidio. También el tiempo de Minkowski se vuelve imaginario. Pero eso a los observadores acelerados no les interesa. Lo que les interesa a ellos es que entonces su métrica euclidia tiene la pinta de la ecuación 3. O sea que si yo pienso en el tensor métrico, ¿no? Esto es una forma cuadrática en los diferenciales de tau y de Rho. Puse tau e, quiere decir que este es el tau euclidio, para distinguirlo del tau de Minkowski. Si yo pienso en esto como una forma cuadrática, en los diferenciales de tau y de Rho, hay una matriz, o sea, esto sería el vector fila de tau de Rho, acá hay una matriz, el vector columna de tau de Rho. Esa matriz es diagonal, tiene elementos Rho cuadrado, 0, 0, 1. Claro, en el origen Rho cuadrado es igual a 0.
Entonces me queda 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y esa es una matriz no invertible. Eso es lo que quiere decir que la métrica es singular. Que la métrica que da esta forma, la matriz de esta forma cuadrática, no es invertible cuando ρ es igual a 0. Me falta uno de los elementos de la diagonal. Y eso normalmente se asocia con la existencia de una singularidad. Pero uno mira y dice, pero acá no hay ninguna singularidad. Esto es la métrica del plano. Pero es la métrica del plano escrita en coordenadas polares, de r cuadrado más r cuadrado de θ cuadrado. O sea que todo el tema es que no hay una singularidad. Lo que hay es que tau e es un ángulo de r cuadrado más r cuadrado, perdón, de θ cuadrado. Tau e es un ángulo. Tau e tiene una periodicidad en 2π. Y por lo tanto, el tiempo propio que da ρ tau sobre c tiene una periodicidad para el observador que tiene la coordenada ρ constante. Su tiempo propio, euclídeo, tiene una periodicidad 2π ρ sobre c. O sea que estamos en la situación en que el espacio euclídeo ya es compacto, porque este tau e ya es una coordenada angular, no es realmente un tiempo, es un ángulo. Y por lo tanto, yo puedo dar toda la vuelta en el espacio euclídeo y después de un tiempo euclídeo 2π ρ sobre c, estoy en el punto de partida. Eso quiere decir que para estos observadores existe una temperatura mínima absoluta, porque no es posible hacer una trayectoria euclídea con una periodicidad que sea más grande que dar toda una vuelta al círculo. O sea, yo podría agarrar este punto y compactificarlo con este punto. Podría considerar una órbita que empieza acá y que en este punto vuelve al punto de partida. Pero lo más que puedo hacer es dar toda la vuelta, más que eso no. Una vez que di toda la vuelta, cualquier trayectoria vuelve al punto de partida. O sea que es un espacio en el que habría una temperatura absoluta mínima. Y esa temperatura sería H, o sea, H barra beta sería 2π ρ sobre C. El vacío de Minkowski, si consideramos que el vacío de Minkowski es el estado de mínima energía, correspondería entonces a tratar de hacerlo la beta lo más grande, perdón, sí, beta lo más grande posible. H barra beta tiene que ser menor que 2π ρ sobre C, por lo tanto lo más grande posible es 2π ρ sobre C, y eso quiere decir que el vacío de Minkowski, estos observadores perciben al vacío de Minkowski como un estado de temperatura finita, con una temperatura que es H barra C sobre 2π ρ. Cuando uno se acuerda quién era la aceleración, resulta ser H barra por la aceleración sobre 2π C. O sea que todo el efecto Unruh es que esta familia de observadores acelerados percibe al vacío de Minkowski como si fuera en realidad un estado a una temperatura finita proporcional a la aceleración. Y esto es el misterio. ¿De dónde salió esta temperatura? Si no hay ningún baño térmico por ningún lado, estamos hablando del vacío de Minkowski. ¿De dónde salió esta temperatura? Eso es lo que uno querría entender. Una primera cosa que a uno le llama la atención es que la temperatura no es uniforme. O sea, distintos observadores, ¿se acuerdan que ρ es lo que etiqueta a cada observador? Distintos observadores parecerían estar viendo distintas temperaturas.
Cuando ρ es más chico, más profundo entra la trayectoria dentro de la cuña. ¿Se acuerdan que ρ es el valor mínimo de x? O sea que resulta que las trayectorias que entran más profundamente en la cuña, que son más aceleradas, percibirían una temperatura más alta. Hay una pregunta, disculpen. Esteban, ¿podés repetir por qué de lo anterior se concluye esto? ¿Qué parte? Perdón, que me dije un montón de cosas. Que se observa temperatura. Porque suponés que vos sos un observador minkowskiano. Entonces, vos sabés que podés calcular cualquier valor de expectación térmico tomando una integral de camino que es periódica entre 0 y h barra beta. El vacío sería el límite cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a 0. O sea, beta tiende a infinito, beta es 1 sobre kbt. O sea que lo que estás haciendo es esa periodicidad la estás tirando a infinito. Y tiene un montón de sentido, porque si vos desarrollás, vos estás siguiendo la evolución de un cierto estado en este tiempo euclidio. Si vos desarrollás este estado en autovalores de la energía, en cuántica, en teórica 2, cada elemento del desarrollo de Fourier de un estado te aparece multiplicado por e a la menos i e t sobre h barra. Ah, pero ahora, como hiciste la rotación de Wick, eso se convierte en e a la menos e por el tiempo euclidio sobre h barra. Y entonces, cuando el lapso en el tiempo euclidio se hace grande, dijimos, esta h barra beta lo tirábamos infinito. Cuando te vas lejos en tiempo euclidio, efectivamente, todos estos términos, e a la menos e t sobre h barra, van a morir, salvo justo el término que tenía e igual a 0. Entonces, ¿viste? Es como la marea que baja y deja al descubierto los barcos hundidos. Todas las componentes de la suma mueren y a tiempos euclidios largos solamente ves la componente de vacío. O sea que eso es la receta. Y la demostración de la receta es muy simple y eso está muy bueno porque las demostraciones simples son aquellas en las que es muy difícil que uno haya metido la pata. Pues todo es muy sencillo. Así que ahora vos agarrás a este espacio, vos sabés, vos preparaste tu sistema. A partir de la transparencia que viene, el sistema va a ser un campo cuántico, un campo escalar libre cuántico. Tenés este sistema, lo preparaste en un estado que vos sabés que es el vacío de Minkowski, y le pedís a uno de estos observadores inerciales que tiene un cierto valor de ρ, que calcule algún valor de expectación en este estado, que es, vos sabés que es el vacío de Minkowski. Entonces, este observador va a agarrar, va a hacer la rotación de Wick y va a tratar de hacer entonces una integral de camino con un límite, ¿no? Tau e va a ir entre 0 y un límite que va a tratar de que sea lo más grande posible para poder matar todas las componentes y que le quede solo la componente de vacío. Pero resulta que no puede ir más allá de tau e igual a 2pi, porque cuando hace tau e igual a 2pi dio toda la vuelta. Y esto es así porque en realidad esto es la métrica de un plano donde tau e está jugando el rol del ángulo axial. O sea, es así. La alternativa, si tau e no estuviera identificado con un periodo 2pi, entonces sí esta métrica sería singular. Tendría lo que se llama una singularidad cónica en el origen. La única forma de evitar eso es que tau e sea identificado con periodo 2pi. Entonces, cuando este observador trata de hacer su integral de camino,
Bueno, se da cuenta que no puede ser que el límite superior en la integral se vaya infinito. El límite superior en la integral va a ser 2 pi rho sobre c y no puede ser más grande que eso. Por lo tanto, y bueno, este hombre va a llegar a la conclusión de que el estado que vos le diste, ¿no? Vos le diste el sistema de una cajita, le dijiste, medí tal cosa, él va a llegar a la conclusión de que el estado que vos le diste no es el estado de vacío, es un estado térmico. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito más? Bien. Porque en realidad la pregunta es válida, o sea, los argumentos son muy sencillos, pero siguen siendo argumentos. Ah, una cosa que iba a comentar. Este asunto de que distintos observadores ven temperaturas distintas. Bueno, de hecho está bien, porque en realidad, como estos observadores son acelerados por el principio de equivalencia, cada uno de ellos se cree que en realidad está viviendo en un campo gravitatorio. Es un campo gravitatorio ficticio, es como las fuerzas inerciales de física 1. Ellos perciben que hay una fuerza no inercial, pero la atribuyen a un campo gravitatorio. Y entonces, en realidad, esta diferencia de temperatura eh, aparente, en realidad es porque ellos perciben que la temperatura en distintos puntos de su espacio está corrida al rojo de manera distinta, del mismo modo que un reloj en la superficie de la Tierra no se corre al rojo de la misma, o sea, no cambia clic de la misma manera que un reloj en órbita. O sea que no le llama la atención. El estado es un estado de equilibrio termodinámico y la manera de la variación de la temperatura con la posición es la que tiene que ser para preservar el equilibrio termodinámico. En un campo gravitatorio, el equilibrio termodinámico no es T igual constante. Es que T se corra al rojo según la posición de una cierta manera, que en el caso general se conoce como la ley de Tolman. Y es efectivamente, en este caso particular, la ley de Tolman dice que la temperatura tiene que depender de la posición de esta forma. O sea que al menos todos los observadores están de acuerdo con que están viendo el mismo estado térmico, pero siguen insistiendo en que ellos ven un estado térmico. Entonces, decían, los argumentos son convincentes porque son muy sencillos. O sea, no, para que esto no sea correcto, se tendría que caer toda la teoría de relatividad. Muy improbable, más fácil que esto sea correcto. Pero a uno le queda la duda de si no está haciendo un abuso de las matemáticas, si no está tomando un truco matemático para calcular los valores de expectación de observables y lo está sobreinterpretando, no está sacando más conclusiones de lo que realmente permite el formalismo. Y entonces la pregunta es, pero, digamos, si el vacío de Minkowski, ¿se acuerdan? El sistema es un campo cuántico y en cuántica tenemos la dualidad onda-partícula. O sea, un campo cuántico también lo puedo pensar como un montón de partículas que son los cuantos de ese campo. O sea, si es un campo electromagnético, lo puedo pensar como un gas de fotones. Si fueran vibraciones acústicas de un sólido, lo puedo pensar como un gas de fonones. Si es un campo gravitatorio, lo puedo pensar como un gas de gravitones, y así sigue. Entonces, tengo este campo o gas de cuantos. Si el estado que estoy mirando realmente es un estado térmico, bueno, tiene que estar hirviendo con partículas por todos lados. Si fuera el vacío de Minkowski no habría ninguna partícula, no habría ningún cuanto de este campo,
pero si es un estado térmico, debe estar lleno de cuantos por todos lados. Entonces, si yo pongo un detector de partículas, el detector de partículas tiene que cliquear. Y ahí ya no es más una discusión de si no estoy llevando el formalismo más allá de su rango de validez. O cliquea o no cliquea. Y si cliquea, eso es un observable y no hay discusión. Entonces, lo que uno querría hacer es decirle, bueno, mira, a cada uno de estos observadores, mira, te doy un Geiger y decime si el Geiger detecta algo o no. Y ahí vamos a saber si este baño térmico existe o no existe. Entonces, lo que vamos a hacer de acá al resto de la clase es analizar esta situación. No vamos a olvidar de las integrales de camino. Le vamos a dar a cada uno de estos observadores un Geiger. Y la pregunta es, ¿los Geiger van a cliquear o no van a cliquear? Así que eso es lo que nos va a ocupar el resto de la clase, resolviendo el problema con herramientas de física teórica 2. O sea, la idea es hacer la solución más simple que podamos para que las conclusiones sean lo más inambiguas que sea posible. ¿Está bien? ¿Se entendió el problema? Bueno, entonces dada la hora, y dado que viene un cambio bastante brusco de Gestalt, porque ahora hay un par de paginitas acerca de cómo se cuantifica un campo, simplemente diciendo, bueno, desarrolle el campo en modos, dése cuenta que cada modo es un oscilador armónico y simplemente cuantifique cada oscilador armónico como lo enseñaron en Física 4, con operadores de creación y destrucción. O sea, salvo eso, todo lo demás que viene es teórica 2. No vamos a ver nada que no se haya visto en teórica 2. Así que les propondría que hagamos el recreo ahora y cuando volvemos, entonces empezamos con este problema. Olvidémonos de las integrales de camino. ¿Los Geiger registran o no registran? ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno, entonces seguimos en 15. Bueno, entonces estaba pendiente de la pregunta de qué pasaba si le dábamos un Geiger a uno de estos observadores, si el Geiger iba a cliquear o no iba a cliquear. Entonces, para eso, bueno, tenemos que definir cuál es el sistema que estamos hablando. El sistema que estamos hablando va a ser un campo escalar libre, que acá por ahora le puse una masa, después vamos a tomar el límite en que la masa tiende a cero, pero va a ser un poquito más claro poder diferenciar entre la frecuencia y el número de onda. Y la idea de cómo se cuantifica un sistema de esta pinta, o sea, esto sería, la cuantificación sería pensar que phi es un observable, o sea, que en cada punto del espacio hay un observable, y en representación de Heisenberg, esto sería la ecuación de Heisenberg de este observable. Una forma simple de llegar a eso es simplemente notar que cuando expandimos el campo en modos, es una transformada de Fourier espacial, de los modos, entonces cada modo del campo es en sí un oscilador armónico. Y entonces uno simplemente con una frecuencia que está dada por la fórmula 7, y entonces uno puede perfectamente cuantificar cada uno de estos osciladores a la manera de Dirac para un oscilador armónico, o sea, introduciendo operadores de los operadores escalera, los operadores que uno demuestra que los estados de este sistema son
que la energía, el espectro de energía es discreto y X espaciado, y y estos operadores lo que hacen es convertir el A, convierte el estado N en el N-1, y el A daga convierte al N en N+1. Es muy tentador pensar a este estado que N, cuya energía es N veces H barra omega más la energía de vacío. Entonces es muy tentador pensar a este estado como un estado que contiene n partículas, que son los cuantos del campo phi, los fonones del campo phi. O sea que por eso la idea de las K como el operador que destruye un cuanto y el A daga es el operador que crea un cuanto. Como hice un campo escalar real, entonces en cuanto a operador, es un operador hermítico, es un observable, y por lo tanto, para que esto me defina un operador hermítico, hace falta acá, junto con la conjugación hermítica, que cambiar el signo de K. Pero eso es un tecnicismo. Lo que sí es importante es que estos a su K daga obedecen las relaciones de conmutación canónicas de operadores de creación y destrucción. Solo que tengo que tener en cuenta que ahora tengo un continuo de modos y que por eso me aparece una delta. NK, K daga por A sub K, es el operador de número de partículas. En realidad, más bien, sí, es una... A sub K tiene unidades, ¿no? Porque la delta de K tiene unidades de 1 sobre K, estoy en de dimensiones 1 sobre K a la D, o sea, tiene unidades de volumen. O sea que cada uno de los A sub K tiene unidades de raíz cuadrada de volumen. Por lo tanto, este A sub K daga por A sub K tiene unidades de volumen. O sea que el NK es el número total de partículas en el modo K en todo el espacio. La densidad de partículas multiplicado por un volumen. Lo importante es que en el estado de vacío, el estado de vacío es el que no tiene partículas. Para que no tenga partículas, si no tiene partículas, es el estado que es aniquilado por el operador de destrucción. O sea que en el estado de vacío, el valor medio de NK es igual a 0, mientras que en un estado térmico es una superposición incoherente de estados, cada uno con un número bien definido de partículas. Entonces tengo que calcular el valor medio en cada uno de esos estados y después calcular el promedio con el peso del E a la menos beta por la energía. Entonces, cuando hago ese promedio estadístico, me queda que el valor medio de NK es la distribución de Bose-Einstein, cosa que ya venía de haber asumido relaciones de conmutación. O sea, ya estoy asumiendo de entrada que esto es un campo bosónico. Si fuera un electrón, si fuera un campo fermiónico, entonces acá yo hubiera puesto relaciones de anticonmutación y acá me hubiera quedado la distribución de Fermi-Dirac. Pero no, estoy asumiendo que Phi es un campo bosónico, que las relaciones del A con el A daga son relaciones de conmutación iguales, salvo por el hecho de que acá tengo muchos modos, de tener la posibilidad de que K sea distinto de K', salvo por eso son las relaciones de conmutación de los operadores de creación y destrucción de un oscilador armónico, y en ese caso el número de partículas en un estado térmico está dado por la distribución de Bose-Einstein. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Bueno, eso es la parte del campo. ¿Qué pasa con el detector? Bueno, vamos a hacer el modelo del detector más simple posible. Es un detector que solamente tiene dos estados.
o no detectó nada o cliqueó. Y la cantidad de partículas va a ser proporcional al número de clics, o sea, la probabilidad de que el detector haga un clic. Entonces, nos interesa el sistema acoplado, detector campo, y eso tiene un hamiltoniano, que es el hamiltoniano del campo libre, tiene el hamiltoniano del detector y un hamiltoniano de interacción. La S es porque estoy en representación de Schrödinger. O sea, va a ser importante en qué representación estoy trabajando en cada momento. Fíjense que acá esto es en representación de Heisenberg. Por eso el operador depende del tiempo. En representación de Schrödinger, los operadores no dependen del tiempo. Esto es la representación del campo en representación de Heisenberg. Pero acá, para el detector, me va a convenir más, por ahora, empezar en la representación de Schrödinger. Entonces, estos operadores son todos independientes del tiempo. El hamiltoniano del detector, voy a pensar que el detector es un sistema de dos niveles. Hay un ground state, G, y hay un estado excitado, E. Defino que la energía del ground state es 0 y la energía del estado excitado vale E. El operador de interacción, bueno, voy a tener un operador que va a tener un elemento de matriz no nulo entre G y E, por ejemplo, podría ser un momento dipolar. Y la idea entonces es que la amplitud para que el detector clique, para que pase de G a E, va a ser este operador multiplicado por el operador de Schrödinger del campo en el lugar en el que está el detector. O sea, por ahora el detector está quietito, perfectamente inercial en un espacio de Minkowski. De hecho, me paré al lado del detector y, por lo tanto, no, es todo normal, es todo física teórica 2. O sea que con esto ya tenemos entonces definido el hamiltoniano, y ahora lo que queremos hacer es resolver la evolución del sistema acoplado. La evolución de cada uno por separado es trivial. Queremos saber cómo evoluciona el sistema cuando encendemos la interacción entre el detector y el campo. Y para eso, lo más eficiente es pararse en la representación de interacción. O sea, yo calculo que la representación de interacción la tienen que haber visto en teórica 2, no creo que en física 4, pero en teórica 2 sí. Y básicamente, en Schrödinger, los estados evolucionan con todo el hamiltoniano, los observables son independientes del tiempo. En Heisenberg, los estados no evolucionan, se definen de una vez y para siempre, pero los observables sí dependen del tiempo con una ecuación que dice que la, la derivada respecto del tiempo del observable es I por el conmutador hamiltoniano con el observable. O sea que en Schrödinger los observables no evolucionan y los estados evolucionan con todo el hamiltoniano. En Heisenberg, los observables evolucionan con todo el hamiltoniano y los estados no evolucionan para nada. La representación de interacción divide el hamiltoniano en dos partes. Una parte libre, que es el HC más el HD, que es lo que sería el hamiltoniano desacoplado, y una parte de interacción. Y entonces ahora divide el trabajo. Los estados van a evolucionar con una especie de ecuación de Schrödinger que solo tiene la parte de interacción. Mientras que los observables, en particular el campo y el detector, van a evolucionar con los hamiltonianos libres. Entonces, el operador de campo en representación de interacción, por definición, es un campo libre.
y por lo tanto lo puedo representar como había representado al campo en la representación de Heisenberg cuando era libre de verdad. Ahora no es más libre, pero en la representación de interacción sigue teniendo esta pinta. Porque en la representación de interacción, los observables evolucionan solamente con la parte del hamiltoniano libre. La complicación está acá, porque este H-int no es el hamiltoniano de interacción de Schrödinger. Tengo que convertir el hamiltoniano de interacción de Schrödinger en un hamiltoniano en la representación de interacción. Eso tengo que hacer una transformación unitaria. Entonces el hamiltoniano de interacción ahora va a ser el operador del observable M en la representación de interacción multiplicado por el campo en la posición del detector en la representación de interacción. Todavía el detector está quietito, todavía estamos hablando de un detector inercial y que por lo tanto yo me puedo parar en el referencial en el que el detector está quieto. ¿Está bien? ¿Hasta acá me están siguiendo? Bien. A ver, alguien que conteste. Sí, todo claro. Bueno, bárbaro. Entonces ahora sí podemos ver cómo evoluciona. La idea es plantear entonces esta ecuación de Schrödinger en representación de interacción en un estado que en el pasado lejano era el detector estaba en su estado fundamental y el campo estaba en algún estado X. Si la probabilidad de que el detector cliquee es suficientemente baja, puedo resolver esto perturbativamente. A orden 0 no pasa nada, el estado del sistema sigue siendo igual a su estado inicial. A orden 1 pongo acá el resultado a orden 0 y integro. Pasa que la integración es completamente trivial y me queda que el estado a orden 1 es simplemente la ecuación 20. Y ahora me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que en el futuro lejano el estado del campo sea algún estado Y, pero el detector esté en el estado E. O sea, ¿cuál es la amplitud para que el sistema pase de G a E, o sea, que clique, y al mismo tiempo el campo irá del estado X a algún otro estado Y? Bueno, lo que tengo que hacer es ensanguchar con el BRA Y para el campo, E para el detector, todo se factoriza. Tengo una fórmula para el operador de evolución, para el operador M en representación de interacción. El resultado de eso es que todo este bracket va a ser proporcional a E a la más I, E por T' sobre H barra, o sea, todo hay que tener cuidado cuál es este signo. Sale un elemento de matriz que no depende del tiempo, así que lo puedo sacar de la integral y me queda el bracket entonces entre el operador de campo en representación de interacción entre estos dos estados de campo, X e Y. Y la probabilidad, como siempre, es agarrar la amplitud y tomar módulo cuadrado, lo cual esencialmente quiere decir conjugar todo y multiplicar esto por sí mismo, con lo cual ahora me queda una integral doble en el tiempo, ¿no? Porque tengo una integral en T' y voy a tener otra vez la misma integral conjugada. Entonces me aparece una integral en T y una integral en T'. Acá yo tenía este factor, ahora me va a aparecer conjugado en T. Lo mismo, tenía este factor en T', me va a aparecer el conjugado en T. Y como siempre en cuántica,
Conjugar es invertir el orden, y como el campo phi es un campo hermítico, a phi no le pasa nada. La única diferencia es que antes estaba evaluado en la posición del detector y en T', ahora está evaluado en la posición del detector en el instante T. Como el detector no se movió, la posición es la misma en ambos casos. Ahora, si a mí ni siquiera me interesa qué pasó con el campo, lo que yo quiero saber es si el detector cliqueó o no cliqueó. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esto y simplemente voy a sumar sobre todos los valores de i posibles. Al sumar sobre todos los valores de i, este get_bra se convierte en una identidad. Es una representación del operador identidad. Y por lo tanto, la probabilidad de que el detector cliquee ahora se reduce a esta integral, donde aparece, bueno, el elemento de matriz del momento dipolar y una transformada de Fourier, una especie de transformada de Fourier, de esto que es una función de dos puntos del operador de campo. Como el operador de campo es un operador, y operadores a tiempos distintos en general no conmutan, es importante tener claro cuál es el orden en el que hay que poner estos operadores porque no conmutan. Esta combinación en particular se conoce como el operador de frecuencia positiva, pero no es importante en este momento por qué es el operador de frecuencia positiva. Simplemente lo único que realmente importa es que de todas las funciones de dos puntos posibles, no salió cualquiera, salió precisamente esta. Fíjense que es un valor de expectación en el estado inicial del producto de dos operadores de campo ordenados de una cierta manera. Siempre el T viene a la izquierda del T'. Bueno, el caso que nos interesa es cuando el estado inicial es el vacío de Minkowski. Cuando yo reemplace cada uno de estos phi's, lo reemplazo por su expansión en modos, ¿no? Cada phi lo tengo que reemplazar por todo esto, en un caso evaluado en xt, en el otro caso evaluado en xt'. Desarrollo todo, siempre me van a quedar, fíjense que e a la x, e a la menos i omega t, esta raíz cuadrada, todo eso son todos números, salen del valor de expectación. Lo único que va a quedar enganchado dentro del valor de expectación, o sea, los únicos que son operadores son los a's y adagas. Voy a tener un a's de k y de un k y de un k', voy a tener una integral para el campo en xt y otra integral para el campo en xt'. Así que voy a tener a's en k y en k', voy a tener adagas en k y en k' en todas las combinaciones posibles. O sea que van a calcular valores de expectación de productos de una sub k y una sub k', una sub k y una sub k' daga, y así siguiendo. Obviamente para eso necesito saber cuál es el estado. Entonces, bueno, vamos a poner ejemplos, casos concretos. Si el estado X tiene un número de partículas bien definido, nk, en cada modo, entonces estos valores de expectación son precisamente el número de partículas cuando k es igual a k', y si no, valen 0. En cambio, si yo invierto el orden por las relaciones de conmutación, esto me da 1 más nk por la delta. Si yo pongo dos operadores de destrucción o dos operadores de creación, el valor de expectación me da 0, porque se acuerdan que yo estoy asumiendo que este bicho tiene un número de partículas bien definido. Estos me sacan dos partículas. Entonces ahora estoy comparando un estado que tiene n partículas con un estado que tiene n-2. Eso necesariamente tienen que ser ortogonales. En cambio acá, bueno, yo saco una partícula de un modo, pero la vuelvo a poner en otro.
Y entonces tengo que ver qué pasa, si me da 0 o no me da 0. Resulta que cuando yo saco una partícula, pero la vuelvo a poner en el mismo modo, no me da 0, me da el número de partículas, y si hago al revés, primero pongo una partícula, después la vuelvo a sacar, me queda igual un factor 1 más nk. Caso es que usando esto, ahora la fórmula anterior, fíjense que yo tenía dos integrales en k, una en k y una en k', ahora como aparecieron estas deltas, todos los términos o son 0 o contienen una delta, entonces una de las integrales en k va a colapsar, me queda una única integral en k, sigo teniendo dos integrales en el tiempo, y me queda toda esta transformada, donde me apareció ahora la frecuencia del campo. Bueno, obviamente, esto es función de t menos t', o sea que yo puedo hacer el cambio de variables, si yo en vez de t y t', hacer la integral en t más t' y la integral en t menos t', la integral en t más t' va a ser trivial, me va a quedar un factor que va a ser proporcional al tiempo total que estuvo encendido el detector. Eso es lo que me va a dar la integral sobre t más t'. Y la integral sobre t menos t', esa no es trivial. Fíjense que me va a quedar, integrando sobre t menos t', me va a quedar una delta de lo que esté multiplicando a t menos t'. Pero acá estoy haciendo una suma de dos cosas positivas, por lo tanto la delta de e más h barra omega k, eso va a ser idénticamente 0. El único término que puede llegar a contribuir a algo es el que va como e a la e menos h barra omega k. Con lo cual me termina quedando algo completamente razonable. La probabilidad de que el detector cliquee es proporcional a la cantidad de partículas que tengo en un modo K, cuya energía sea exactamente el gap del detector. O sea, para poder pasar del ground al estado excitado, el detector tiene que ganar una energía E y por lo tanto tiene que absorber un cuanto que tenga energía E, o sea que H barra omega K sea igual a E. El hecho de que no puede cliquear absorbiendo dos cuantos a la vez, eso es porque estamos haciendo teoría de perturbaciones a primer orden. El caso en el que absorbe más de un cuanto por vez, eso aparece en órdenes superiores en la teoría de perturbaciones. Bueno, estoy asumiendo que este elemento de matriz es suficientemente chiquito, o que los nk son suficientemente chiquitos, que la probabilidad de absorber dos cuantos de un saque, hace una especie de transición inelástica, que eso sea despreciable. Entonces, me queda que la probabilidad de que el detector cliquee depende de durante cuánto tiempo voy a tener encendido el detector. O sea, esencialmente esta integral me está dando una probabilidad de cliqueo por unidad de tiempo y de que tenga partículas en el estado inicial. Si el estado inicial es el estado de vacío, tal como corresponde, la probabilidad de que el detector cliquee da 0. Y eso está muy bien, y si no hubiera dado eso, estaríamos extremadamente preocupados porque finalmente esto era un detector quietito arriba de la mesa. O sea, acá no había absolutamente ninguna complicación debido a ningún efecto extraño de las aceleraciones o campos gravitatorios. ¿Está bien? ¿Los convencí que el detector funciona? ¿Que el detector realmente detecta algo que tiene que ver con el número de partículas? Bien. Porque entonces ahora tenemos que ver qué pasa en el caso que realmente nos importa, que es, le damos el detector a estos observadores uniformemente acelerados, a ver qué pasa cuando, qué le pasa al detector con los sacudones. Comentario, bueno, este NK, si el estado es un estado térmico, este NK es un Bose-Einstein y cuando beta es suficientemente grande,
O sea, cuando la temperatura es suficientemente chica, la Bose de Einstein colapsa en una Maxwell-Boltzmann. Entonces la probabilidad de detección es E a la menos beta por la energía. Bueno, lo que va a pasar con el detector de acelerado, todo lo que dijimos sigue valiendo. La única diferencia, y ojo porque la frase que viene ahora es donde está toda la discusión. O sea, cuando uno acepta esta frase, ya todo lo demás sale solo. La única diferencia es que ahora estas integrales en el tiempo, yo antes fijaba la posición del detector e integraba en el tiempo. Ahora lo que tengo que hacer es integrar sobre la trayectoria del detector, con un parámetro que es el tiempo propio del detector. ¿Recuerdan la primera página del Landau de Campos? La acción de la partícula relativista es una integral sobre el tiempo propio de la partícula de una constante. O sea, lo que antes era una integral en el tiempo, ahora se convierte en una integral sobre la trayectoria del detector, donde lo que está jugando el rol de tiempo es el tiempo propio del detector. O sea, el detector obedece una ecuación de Schrödinger con su tiempo propio. No con el tiempo propio minkowskiano, sino con el tiempo propio que marca su reloj. Y entonces, al tiempo propio lo llamé eta para que no se confunda con tau. ¿Se acuerdan que el tiempo propio era ρ por tau dividido c? Donde antes tenía una integral en t y t', ahora tengo una integral en eta y eta'. El factor que venía de haber escrito el momento dipolar en representación de integración, donde antes había t y t', ahora están eta y eta'. Y tengo que tener en cuenta que el detector ahora se está moviendo y entonces ya no es más phi de xt, sino que es phi de x en el instante eta, t en el instante eta, x en el instante eta prima, tau en el instante eta prima. Bueno, si el campo hubiera estado inicialmente en un estado con partículas, bueno, está bien, esto da algo, pero está bien, había partículas. Lo que nos interesa es qué pasa cuando X es inicialmente el estado de vacío. Entonces, hago el mismo trabajo que antes, desarrollo estos en modos, pero ahora yo sé que cuando tenga un A que le pega directamente al vacío, lo mata. Así que esos términos no contribuyen. Y viceversa, cuando tenga una daga que le pega a izquierda al vacío, lo mata. O sea que esos términos tampoco contribuyen. O sea que la cuenta es mucho más simple. Y finalmente todo colapsa y se me reduce a la integral en K del módulo cuadrado de esta única integral. Todavía no dije nada acerca de cuál es la trayectoria del detector, pero está explícitamente que acá estoy integrando sobre el tiempo propio del detector y tengo que poner en cada momento el tiempo en el que estaba el detector y la posición en la que estaba el detector para un cierto valor del tiempo propio. Así que esta es la integral que quiero calcular. Todo lo demás es completamente genérico. Obviamente, para poder calcular esta integral tengo que decir cuál es la trayectoria. Así que vamos a tomar la trayectoria de nuestros observadores uniformemente acelerados. El tiempo propio es ρ tau sobre c. Para un observador dado, ρ es una constante, o sea, podemos tomar tau como parámetro de integración. Vamos a bajar al caso de una única dimensión espacial y vamos a tomar m igual a 0. En m igual a 0 hay que tener cuidado porque omega k, por cómo estoy definiendo todo, omega k es el módulo de k. Pero k puede ser positivo o negativo.
O sea, omega k no es k. Omega k es k cuando k es positivo. Omega k es menos k cuando k es negativo. Tengo que distinguir los casos en que k es positivo y k es negativo. Pero resulta que la parte de la integral con k negativa, si yo también cambio el signo de eta, que eso es un cambio de variable dentro de la integral, el módulo cuadrado que aparece en la parte de k negativos, acuérdense que esto es una integral en una única dimensión, termina teniendo el mismo módulo que la integral de los k positivos. Entonces finalmente me quedo nada más que con la integral sobre los k positivos, porque los dos términos contribuyen de la misma manera en módulo. Y esta es la integral que quiero calcular. Fíjense que esta es muy parecida a la integral que antes me daba 0, porque me daba una delta de una suma de dos términos positivos. Pero ahora es más complicado, porque ya no es simplemente dos términos proporcionales a tau. Tengo de un lado un tau, pero del otro lado tengo un exponencial de tau. Así que, bueno, a esta integral hay que calcularla. Lo que se ve es que cuando tau se hace muy negativo, esto es muy chiquito y tengo una integral que converge a algo parecido a una delta. Cuando tau es grande, esto empieza a oscilar a lo loco y la integral, y esa oscilación o interferencia destructiva, yo espero que la integral converja. O sea que al menos está la esperanza de que dé algo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que da. Resulta que da lo que tiene que dar. O sea, va a dar que el detector cliquea con una fórmula muy parecida a esta, solo que ahora este t va a ser un tiempo finito, que va a tener que ver con ρ, y nk va a ser exactamente una Bose-Einstein. O sea que da lo que tiene que dar. Pero para llegar a que dé lo que tiene que dar, hay un momento en que uno tiene una integral y tiene que buscar en el Abramowitz-Stegun, la encuentra y eso es el resultado, pero uno no entiende nada. O sea, está bien, Abramowitz y Stegun dicen que esta integral da esto. Entonces, desde el punto de vista de que lo que uno está tratando de hacer es convencerse que el resultado está bien, perdón, estoy yendo al revés. Más que creerle a la Abramowitz-Stegun, o sea, que está bien, seguramente lo que ellos dicen está bien, Ramak Dashin y Rizik dicen lo mismo. Bueno, lo que uno puede hacer es tratar de estimar la integral que estamos tratando de calcular y ver si simplemente de una estimación más o menos sencilla, vemos que efectivamente acá hay metida una distribución térmica en algún lado. O sea, ver al menos si el resultado es verosímil. Y una vez que uno se convenció que el resultado es verosímil, puede agarrar los libros y verificar que efectivamente da eso. ¿Y cuál es el tema? Bueno, nosotros dijimos, esperamos que aparezca una temperatura proporcional a 1 sobre ρ. Pero estamos haciendo un desarrollo perturbativo primer orden. O sea que más vale que la temperatura no sea demasiado grande. O sea, no queremos fundir al detector. Estamos en un caso en que la probabilidad de que clique, aún en el mejor de los casos, esperamos que sea baja. Y como la temperatura va como 1 sobre ρ, entonces la idea es irse al límite de que ρ es grande. O sea, ahí esperamos que cuando ρ sea grande, esta integral de algo chiquito.
Y efectivamente, la integral va a dar algo chiquito, porque cuando ρ es grande, oscila a lo loco. Ahora, cuando uno tiene una integral altamente oscilante, aparece la posibilidad de estimarla usando el método de fase estacionaria. O sea, uno busca si existe algún punto en el que la fase de la integral sea estacionaria. Entonces, en un vecindario de ese punto, no se va a dar esta interferencia destructiva. En todo el resto del dominio de integración, sí. Y entonces, básicamente, el valor de la integral lo podemos estimar como el valor del integrando en el punto que la fase es estacionaria. Fácil de ver, el punto de fase estacionaria es cuando se anula la derivada del exponente. Es fácil de ver que esto no se anula para ningún tau real. O sea que no hay puntos de fase estacionaria. Pero si hay un punto silla, sí hay una solución de esta ecuación para un tau complejo. Esto agrega otro problema, porque ahora tenemos que deformar el camino de integración para que atraviese el punto silla, pero eso a su vez nos da la libertad de deformar el camino de integración de tal forma que atraviese el punto silla en lo que se llama la dirección del descenso más rápido. O sea, la idea es atravesar el punto silla de tal manera que el integrando sea una gaussiana real, no una gaussiana con exponente imaginario. Con lo cual la supremacía del punto silla es todavía más clara, porque ya no es solamente que lejos del punto silla hay mucha interferencia. Ahora, lejos del punto silla hay un decaimiento exponencial. Y entonces, tanto mejor es la aproximación de quedarse con la función evaluada en el punto silla. La solución entonces es que E a la tau sea negativo. Para que E a la tau sea negativo, tau tiene que ir como más o menos i pi, tau tiene que ser complejo y la parte imaginaria tiene que ser más o menos i pi, por esta consideración de que yo tengo que poder deformar el camino garantizando que el camino original y el camino deformado son equivalentes, me tengo que quedar con el que va como menos i pi. Y entonces fíjense que cuando yo vuelvo acá, voy a aproximar todo esto por simplemente quedarme con el valor de la exponencial en el punto silla. Y después va a haber un prefactor que va a tener que ver con la derivada segunda de esto, pero no me voy a tomar el trabajo de calcular. O sea, me interesa simplemente hacer una estimación paramétrica, a ver si es cierto que acá hay algo que depende exponencialmente de ρ o no. Y a eso, además, le voy a tomar el módulo cuadrado. Entonces, E a la tau, en el punto silla, E a la tau es real. Así que no va a contribuir al módulo cuadrado. Porque está multiplicado por una i. Y lo mismo pasa con la parte real de tau. La parte real de tau también está multiplicada por una i y otra serie de coeficientes que son todos reales. Por lo tanto, la parte real de tau tampoco me va a importar. Lo único que realmente me importa es la parte imaginaria de tau. La parte imaginaria de tau era pi. O sea que me sale un factor con el menos i de la parte imaginaria, compensa esta i, me queda e a la menos e rho pi sobre h barra c. Elevado al módulo cuadrado me aparece un 2 en el exponente. El resultado es que efectivamente, al menos cuando ρ es grande, esta integral se porta de esta manera.
Y esto es precisamente una Maxwell-Boltzmann para una temperatura que sea 2πρ, una temperatura inversa que es 2πρ sobre H barra C. O sea que por lo menos en el límite de ρ grande, en el límite de baja temperatura, realmente la probabilidad de que el detector clique es como si el detector estuviera inmerso en un baño térmico a esta temperatura inversa. O sea que, sin mencionar las integrales de camino de ninguna forma, llegamos al mismo valor de la temperatura al que habíamos llegado antes con el argumento basado en integrales de camino. Los observadores acelerados van a concluir que efectivamente están inmersos en un baño de cuantos de este campo a esta temperatura. Les queda como ejercicio verificar, ahora les voy a dar referencias, verificar que efectivamente uno hace la cuenta exacta y le da el resultado exacto. O sea, le aparece la Bose-Einstein completa, no solo el límite de Maxwell-Boltzmann. ¿Está bien? ¿Se pudo seguir? Bueno. Pues entonces, simplemente unos pocos comentarios, un poco de miscelánea y terminamos. Eh, bueno, para empezar, la temperatura de Unruh depende de la constante de Planck, eso muestra que el efecto es de origen cuántico. Básicamente, si uno realmente quiere hacerse una imagen de lo que está pasando, la idea es que estos observadores acelerados están llevando por delante las oscilaciones de punto cero del campo. O sea, la existencia de este efecto en última instancia lo que demuestra es que el vacío, el estado de vacío de un oscilador no es el oscilador quietito en el fondo del potencial. El oscilador se está moviendo y estos observadores acelerados se están llevando por delante las oscilaciones, los cuantos virtuales del campo cuantificado, de tal manera que tienes la impresión de que se están llevando por delante cuantos reales, cuando en realidad el problema es la forma en que se están moviendo ellos. Los cuantos virtuales son, a un observador de Minkowski no le hacen absolutamente nada, porque son virtuales. Pero por la forma en que ellos, los observadores acelerados, los están llevando puestos, les duele como si se estuvieran llevando puestos cuantos reales. La segunda observación es que el efecto es minúsculo, ¿no? Para una aceleración del orden de la aceleración de la gravedad a 10 a la menos 18 Kelvin, comparado con la temperatura de la radiación de fondo, esto va a ser muy difícil de detectar. Piensen que con condensado de Bose-Einstein se llega al nano Kelvin, es toda una hazaña. La cuña de Rydberg es nada más que una mitad del espacio, no del espacio-tiempo. Pero aún del espacio, solamente el eje X positivo está en la cuña. Si dejamos que ρ vaya de menos infinito a infinito, ahora sí podemos cubrir al menos toda la recta real. Tenemos una cuña izquierda y una cuña derecha. Entre las dos podemos formar lo que llamamos una superficie de Cauchy. O sea, una superficie en la que le podemos poner condiciones iniciales a la ecuación de ondas. Pero aún así hay cosas raras, porque fíjense que en la cuña izquierda da la sensación de que el tiempo va para atrás. O sea, este es un valor de tau negativo, este es un valor de tau positivo, y da la sensación de que la cuña izquierda primero fue tau positivo y después fue tau negativo. O sea que acá tau está yendo de más infinito a menos infinito, mientras en vez de ir de menos infinito a más infinito. Y acá se empiezan a ver las patas de la sota. O sea, no es simplemente que uno está parametrizando mal. Realmente hay
una diferencia entre las dos cuñas. Y eso tiene que ver con por qué realmente se produce este efecto. Una cosa importante es que, fíjense que las dos cuñas causalmente son inconexas, o sea, cualquier cosa que pase por acá, bueno, la información sobre lo que pasó acá se va a propagar con la velocidad de la luz, o sea, paralela a la línea azul, en ningún momento se va a meter en la cuña derecha. Nuestros observadores acelerados no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando en la otra cuña. Y eso es importante porque si hay temperatura hay entropía. O sea, este baño térmico, porque es un baño térmico, tiene una cierta entropía. ¿Y de dónde salió esa entropía? Nosotros decimos que la entropía es ignorancia. ¿Qué es lo que ignoran estos observadores? Bueno, los observadores de la cuña derecha ignoran lo que está pasando en la cuña izquierda. Y esa es, de vuelta, una de las puntas por las que uno empieza a tirar el hilo y empieza a entender que realmente hay una entropía entendida como ignorancia. Hacer la cuenta concreta es un poco más complicado, pero eso es el primer paso en el camino. Eh, Otra observación interesante es que, fíjense que las líneas azules son las trayectorias de rayos de luz, son las trayectorias en las que CT es igual a X, y que funcionan para los observadores de acelerados, funcionan como horizontes de eventos. O sea, si acá ocurre un evento, aunque ocurra cerca de la línea azul, la información del evento se va a seguir propagando a 45 grados. La trayectoria del observador acelerado es asintótica a la línea azul. En algún momento, el observador acelerado va a detectar esta señal que se emitió por acá. Pero una vez que el emisor llega a la línea azul, el observador acelerado nunca va a llegar a la línea azul. O sea que ahí el emisor desaparece completamente del universo de los observadores acelerados y no va a volver nunca más. El observador acelerado nunca más va a tener noticias del observador que atravesó la línea azul, porque para que una señal emitida por acá llegue a la cuña de Rydberg tendría que moverse más rápido que la luz. O sea que para los observadores acelerados, la línea azul es algo muy parecido a un agujero negro. Las cosas que atraviesan esta línea desaparecen y no vuelven a aparecer nunca más. Y eso va a ser la punta que nos va a permitir más adelante relacionar el problema del efecto Unruh con el problema de la radiación, de la entropía de Bekenstein y Hawking. O sea, hay una analogía muy directa entre lo que está pasando cerca del horizonte de eventos de un agujero negro y las experiencias de estos observadores acelerados en Minkowski. No es una analogía perfecta, porque en el caso del agujero negro hay un campo gravitatorio. En el caso de los observadores acelerados hay un campo gravitatorio ficticio debido a que aparecen fuerzas no inerciales. En el caso del agujero negro, el campo gravitatorio es real. Hay un agujero negro ahí. O sea que no todo es idéntico. Pero de todas formas, hay muchos aspectos que sí la analogía funciona, debido a que para todos los fines prácticos, para, la, para los observadores acelerados, la línea azul es el horizonte de eventos de un agujero negro. Es el punto de no retorno. Los que atraviesan esta línea desaparecen del universo de los observadores acelerados. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o comentario?
Lamento. Bueno, la pregunta es, ¿hay algún experimento que vea de alguna manera, aunque sea indirecta, esta temperatura del vacío para el observador acelerado? Bueno, sí, y es curioso, los experimentos se hacen en agua, porque hay un análogo acústico de todo este problema. O sea, si yo puedo hacer un flujo en un líquido, agua, un líquido, de tal manera que en algún punto del flujo, o sea, el flujo se va acelerando, de tal manera que existe un punto en el cual la velocidad del flujo es igual a la velocidad del sonido. Entonces, una onda de sonido emitido en ese punto no puede viajar hacia atrás porque es arrastrada por el mismo flujo. Y a partir de ese punto es peor, porque a partir de ese punto el flujo se mueve más rápido que el sonido. Entonces, efectivamente, ese punto en que coinciden la velocidad del flujo y la velocidad del sonido en el líquido, funciona como la línea azul de esta diapo, o sea, funciona como un horizonte de eventos. Y entonces uno, aguas abajo, tendría que poder ver no la onda de sonido, pero sí la radiación de Hawking emitida por ese horizonte de eventos. Y bueno, es un experimento que se ha probado varias veces. Es un experimento muy difícil porque el efecto es muy chico. Hay mucha gente que dice que sí, que lo pudo ver. Pasa como con todos los experimentos tan delicados, porque el efecto es muy chico y hay muchas, o sea, uno ve una oscilación en el agua, bueno, hay muchas cosas que pueden causar una oscilación en el agua. Es difícil demostrar que la oscilación que uno vio se debió exactamente al efecto de Hawking y Unruh. Pero si vos me preguntás si algo que dejar roír algún experimento que vea de alguna manera, aunque sea indirecta, a esta temperatura, sí, hay. Por eso hay muchos que pensamos que la academia está remoloneando y que Unruh se lo ganó. Pero bueno, uno no es parte de la academia. ¿Está bien? ¿Se entendió la respuesta? Bueno, les dejo, esto ya lo habíamos visto, les dejo dos referencias. El libro de Birley Davis es bastante accesible, básicamente es el que usé, y acá ya está hecha la cuenta completa de, eh, de que efectivamente la probabilidad de que el detector acelerado clique es exactamente la misma que la de un detector inercial en un baño térmico. Hay una punta del problema en la que yo no me metí, o sea, una vez que los observadores acelerados que se convencen que en el vacío de Minkowski en realidad está lleno de partículas, van a decir, bueno, pero este no es el vacío, está lleno de partículas. Entonces ellos van a construir otro estado que para ellos, o sea, van a construirse un estado en el cual sus detectores no cliqueen. Que, no sorprendentemente, para un observador inercial va a aparecer un estado térmico. Entonces, esa es otra punta del problema. Eh, ¿Cuáles son las propiedades del vacío de los observadores acelerados? O sea, del estado en el cual un observador acelerado no cliquea. El otro libro que les quiero dejar, el libro de Robert Bolt, de teoría de campos en espacios curvos y termodinámica de agujeros negros, bueno, es lo inverso del Birley Davis. O sea, este en la nuca, sin ninguna piedad, pero es lo que uno tiene que estudiar si realmente quiere entender el problema. Por lo menos antes de Maldacena.
¿no? Esto sería la mejor introducción al problema AM, antes de Maldacena. Después vamos a ver qué pasa DM. Y el otro libro que les puedo recomendar, me olvidé de escribir la referencia, pero muchos de ustedes lo deben conocer, el libro de Miloni, Milonni, se llama El vacío cuántico, que también hay una parte que habla de las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético y habla del efecto Unruh, y también es bastante accesible, o sea, lo pondría incluso un poco más accesible que el Birley Davis, porque él no se mete absolutamente para nada con relatividad general, solamente llega hasta el espacio de Minkowski. Así que bueno, con eso, si no hay más comentarios o preguntas, terminamos. Los dejo con Guillem. Y el viernes volvemos a las relaciones de trabajo. ¿Está bien? Volvemos, apagamos H barra otra vez y de hecho también vamos a tomar C igual a tendiendo infinito. Vamos a volver a la termodinámica de las máquinas de Carnot y las cosas que se entienden. ¿Está bien? Bueno, hasta el viernes entonces.